Muy buenos días, queridos amigos. Buenos días a todos los creyentes, todos mis hermanos en la fe. Quiero dar la bienvenida en esta mañana a este nuestro tiempo devocional. Que Dios bendiga rica y poderosamente su vida a través de este tiempo y que a través de este tiempo, como es nuestro propósito y nuestra oración, usted siga creciendo, creciendo, porque esa es nuestra meta, la meta de todo creyente. Ya, bueno, siempre, como dice Pablo, decían los apóstoles, esto es conocido de ustedes, pero no está de más recordarlo, insistir sobre ello. Y es el hecho de que nuestro objetivo en el Evangelio es el crecimiento. Sé que hay muchas metas que las personas pueden trazarse, como por ejemplo servir a Dios, como capacitarse, y todo esto es muy bueno y de hecho es necesario y tenemos que hacerlo, pero sin crecimiento no hay el resto de las cosas. El crecimiento espiritual es el fruto del Espíritu, el carácter de Dios en nosotros. Y ese carácter se va formando en la medida en que nosotros vamos aceptando desafíos que nos retan a hacer cosas y a vivir de una manera diferente, ¿no? Para que a través de ese comportamiento, a través de esos retos, nosotros podamos parecernos más a Jesús cada día. Así que son bienvenidos a este tiempo y hoy considero que el reto que nos plantea la palabra de Dios es el reto de todos los tiempos, testificar con la vida, testificar con la vida. Hace mucho tiempo escuché un testimonio de un pastor amigo y él decía en su testimonio que en una ocasión él se sintió un poco frustrado porque él estaba pastoreando en una ciudad y él tuvo que vivir en un edificio de apartamentos, pero ahí las personas eran o sea, vivían encerradas, eran, no tenían de pronto esa armonía, no se abrían, no recibían visitas. Así que el pastor fue y estando allí, él comenzó a orar porque él quería testificarle, hablarles de Cristo a sus vecinos, pero no había oportunidad. No había la oportunidad porque las personas vivían en su rutina y una rutina ininterrumpible. Entonces, y él oraba y él buscaba todos los medios para hablarles a sus vecinos del plan de salvación y guiarlos al Señor, a alguno de ellos que quisiera aceptar a Cristo, pero no pudo hacerlo. No pudo hacerlo porque nunca encontraba a los vecinos, porque los vecinos estaban ocupados, porque tenían actividades familiares, porque tenían que trabajar, porque etcétera. Nunca pudo tener ese tiempo para testificar. Y pasado un tiempo él tuvo que mudarse, se mudó, y él se sintió frustrado porque él dijo: Señor, estuve viviendo tantos años ahí y nunca pude ganar a alguien para ti, nunca pude compartir el evangelio en ese lugar. Y él estaba como expresándole al Señor esa frustración, y cualquier día, bueno, ya él superó un poco eso. Cualquier día él estaba en un servicio predicando, porque lo habían invitado a una iglesia. Él estaba predicando y dentro del público estaba uno de sus vecinos, uno de los que habían sido sus vecinos en el edificio de apartamentos. Y él se quedó sorprendido. Cuando terminó su predicación, se acercó a el antiguo vecino y lo saludó con mucho afecto. Vecino, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Cuánto gusto verlo en la iglesia. ¿Desde cuándo eres creyente? Y él le dijo: no hace mucho. Estoy viniendo a la iglesia. ¿Y quién te habló? ¿Por medio de quién viniste? No, por medio de usted. Por medio de mí, si yo nunca hablé.
Entonces el vecino dijo, no, que nosotros observábamos cómo era su comportamiento, cómo usted vivía, cómo usted trataba a los demás, cómo usted trataba a su esposa, a sus hijos, la clase de hombre que era. Nosotros veíamos eso y eso lo comentábamos. Y llegamos a la conclusión, supimos que usted se portaba así porque era un hombre de Dios, era un hombre cristiano. Y entonces ahí nació como la inquietud de acercarnos a la iglesia, y hace poco nos acercamos y entregamos nuestra vida al Señor y estamos aquí en la iglesia. ¿Qué le parece ese testimonio? Cuando el pastor se despidió, él sintió mucho gozo, mucha alegría al saber el alcance del Evangelio, que aún sin palabras nosotros podemos hablar, podemos testificar. Ese es el consejo que el apóstol Pedro le da a las esposas, esas esposas que tienen maridos que no son creyentes y que son maridos que no comulgan con la fe. Dice el apóstol Pedro, dice, igualmente esposa, vivid con ellos sabiamente, dando honor. Eso lo dice Pablo, pero Pedro dice que las casadas deben estar sujetas y que con su testimonio de humildad, con su testimonio de sujeción, con su testimonio de cuidado, de respeto al marido, sin palabras, los maridos sean ganados para Dios. Así que hay un mensaje que nosotros compartimos, un mensaje que le damos a las personas a través de nuestra vida, No crea usted que las personas no están viendo sus gestos, que las personas no ven cómo usted habla, el tono en el que habla. No crea usted que las personas no están viendo la manera en que usted vive, los sitios que usted frecuenta. No crea que la gente no ve, la gente está observando, porque nosotros, como diría el apóstol Pablo, somos cartas abiertas al mundo. Y ese es nuestro reto, como decía, el reto de todos los tiempos, porque en todos los tiempos se nos insta a los creyentes. Ha habido muchas, digo yo, crisis de fe en el Evangelio, en algunos creyentes, porque hay algunos creyentes que descuidan la parte de su testimonio. Son muy buenos predicadores, son muy buenos sirviendo tal vez en la iglesia, son muy buenos aportando de sus dones, de su talento, de su tiempo, de su dinero para el reino de Dios. Y eso no está malo, eso está bien. Pero descuidan algo vital, algo muy importante, que es el testimonio, que es la vida de ellos. Recuerdo una anécdota que comentaba un predicador que hablaba acerca de la familia, de la relación de los padres con los hijos. Y el padre le estaba diciendo al hijo que se comportara de determinada manera. Y el hijo le dijo, lo que pasa es que lo que tú haces no me deja escuchar lo que tú me dices. Lo que tú haces no me deja escuchar lo que tú me dices. Entonces, ahí es un llamado de Dios a que nos fijemos en el testimonio que estamos dando como hijos y como hijas de Dios. Vamos a la palabra en esta mañana, vamos a leer segunda carta a los Corintios. En el capítulo 3, el apóstol Pablo comienza a explicar, aborda un tema, el tema de su ministerio. Pero antes de su ministerio, en los primeros 3 versículos, antes de hablar directamente de ese ministerio, en los primeros 3 versículos, he identificado un reto. El apóstol Pablo habla acerca de la responsabilidad de los creyentes, de los creyentes de llevar una vida correcta, una vida que hable a los demás bien del amor de Dios, que hable bien. O sea, tú y yo somos cristianos, y como cristianos estamos dando un mensaje. Algunos dan un mensaje bueno, un mensaje poderoso, otros dan un mensaje malo, un mensaje que no está en sintonía, que no está acorde con
el reino de Dios, con la voluntad de Dios. Así que vamos a verlo. Lea por favor conmigo su Biblia. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 3, leemos: ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Dice Pablo. Recuerde que el propósito, uno de los propósitos de esta carta es que Pablo está defendiendo su ministerio. Y en la iglesia ya habían algunos creyentes que se habían dejado seducir y que habían creído las mentiras que falsos creyentes, maestros, habían dicho de Pablo. Así que el apóstol Pablo, cuando escribe su carta, en vista de que hay algunos creyentes que ya no estaban creyendo mucho en él, les dice el apóstol Pablo: es necesario que enviar una carta de recomendación. Es como si un padre que va a su casa necesitara una carta de recomendación de alguien para llegar y relacionarse con sus hijos. Eso es ridículo, ¿verdad? Porque su padre, se supone que hay un vínculo, hay una comunión, hay una armonía entre ellos. El apóstol Pablo dice: para llegar a ustedes necesito carta de recomendación. Y aquí es donde dice Pablo: si mi carta de recomendación son ustedes, escritas en nuestros corazones, dice Pablo, conocidas y leídas por todos los hombres. Por todos los hombres. Dice: ustedes son cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así que Pablo dice a los creyentes: ustedes son cartas. Y ahí me llamó la atención la palabra, porque ¿cuál es el objetivo de una carta? Comunicar un mensaje. ¿Cuál es el objetivo de una carta? Si usted escribe una carta a alguien, ¿cuál es el propósito? El propósito esencial. O sea, no hay otro propósito. Aunque usted mande una imagen en una carta, el objetivo es comunicar un mensaje, una noticia, una información, que las personas puedan conocer la información. Ese es el objetivo de una carta. Así que el apóstol Pablo dice: nosotros somos cartas de Dios. ¿Qué significa ser una carta de Dios? Bueno, significa que Dios escribe o ha escrito en nosotros un mensaje. Y ese mensaje que Dios ha escrito es el mensaje de Él, el mensaje de Dios, que debe ser leído por otros. Dios escribió, o por lo menos Dios inspiró la palabra de Dios, la Biblia, y las personas leen las escrituras, pero ellos necesitan un mensaje entendible. Las personas leen la Biblia y muchos no la comprenden. Hasta creyentes inclusive se acercan a la Biblia y no la entienden, tal vez porque no tienen la disciplina para estudiarla, tal vez porque no se acercan con la reverencia y con la frecuencia a estudiar la palabra. Así que si usted quiere entender la Biblia, tiene que leerla. Tiene que leerla. Si quiere entender la Biblia, necesita tomar tiempo para estudiarla ella. Necesita tomar esa disciplina. Ahora, el apóstol Pablo dice: hay un mundo que tal vez no se acerca a la palabra. Es lo que yo puedo entender. Hay un mundo que no tiene acceso porque están ocupados, porque no tienen el hábito, porque no les gusta la lectura,
porque tal vez no entienden la lectura, etc. Hay muchas razones por las cuales las personas no se comunican con Dios. Pablo dice, bueno, hay una manera en que Dios ha decidido comunicarse con la gente y transmitirle el mensaje de Dios, el mensaje de la salvación. ¿Cuál es? Usted y yo. Usted y yo somos cartas de Dios y las personas leen en nosotros el mensaje de Dios. El mensaje, la gente está leyendo. Tu vida la gente la está leyendo. Ahora, nuestras vidas hablan a los demás de un mensaje de perdón. Cuando tú perdonas a alguien que te ha ofendido, las personas están viendo, están leyendo en ti sobre el perdón. Cuando te portas de una manera correcta, de una manera honesta, las personas están viendo en ti o leyendo en ti un mensaje de honestidad, de santidad. Porque la santidad no solamente tiene que ver con la parte externa, la santidad también tiene que ver con sentir, con hacer las cosas que Dios hace, con sentir como Dios siente, tener los valores de Dios, los principios de Dios. Eso es la santidad. Yo no puedo ser santo externamente y ser una persona agresiva, ser una persona que vive condenando al resto, porque Cristo no es así. Yo no puedo decir que soy santo y soy una persona de pronto que soy conocido por mi irresponsabilidad, porque no cumplo con mi trabajo. O sea, porque soy irresponsable en mi casa con mis responsabilidades, con mis obligaciones. Yo no puedo decir que yo soy un cristiano. Yo no puedo decir, escúcheme, que soy santo si me preocupo solamente por la parte externa y no me preocupo por lo interno. Entonces Pablo dice, la gente está leyendo un mensaje. Y ese mensaje que la gente está leyendo en nosotros es un mensaje del amor de Dios. Cuando usted ama a las demás personas, la gente podrá entender el amor de Dios porque usted está mostrándoselo de una manera práctica. Práctica, cuando usted es una persona fiel en su matrimonio, cuando usted cumple bien su rol como esposo, como esposa, usted puede estar enviando un mensaje. Así es como Dios dice. Este es el amor de Dios, así como se hacen las cosas en el contexto del Evangelio. Este es el mensaje de Dios para los matrimonios, que se amen así como nosotros nos estamos amando. Cuando usted es una persona responsable en su trabajo, cuando usted es honesto, cuando usted es honrado o es honrada, usted está dando un mensaje, usted está hablando con esas acciones. Y ese mensaje es mucho más poderoso de lo que tú puedes hablar. Cualquier mensaje que puedes decir. Tú puedes decirle a las personas, mira, Cristo te ama, pero si usted no les ama, tú puedes decirle a la gente, mira, Cristo te perdona, pero si usted no les perdona. Usted puede decirle a la gente, mira, Cristo es tu proveedor, Cristo es proveedor, pero si usted no ayuda a suplir una necesidad, ¿cómo cree usted que la gente va a entender? Entonces, somos, dice Pablo, cartas abiertas, escritas y conocidas y leídas por todos los hombres. Por todos los hombres. ¿Qué clase de mensajes estamos nosotros enviando en nuestros hogares, por ejemplo? ¿Qué mensaje estás dándole a tu cónyuge, a tu esposo, a tu esposa? ¿Qué estás leyendo en ti, tu esposo, tu esposa, como cristiano que tú eres? ¿Qué están leyendo en ti tus hijos? ¿Qué leen en ti? Nuestros hijos, a veces pensamos que nuestros hijos no tienen conocimiento, que nuestros hijos no entienden, que nuestros hijos... Mira, nuestros hijos saben más de lo que tú piensas. Ellos observan más. ¿Cuál es el mensaje que estás dando? Le estás dando un mensaje de un padre amoroso, un padre sacrificado, un padre que los entiende, un padre que está guiándolos a su propósito, o estás enviando un mensaje equivocado. ¿Cuál es el mensaje que estás enviando? ¿Qué es lo que están leyendo las personas? No es lo que tú quieres hacer, no es el mensaje que tú quieres enviar, porque tal vez dices, no, que yo quiero que mis hijos, que mi familia, que mis amigos, que la iglesia, que mis compañeros de trabajo conozcan a Dios, pero ellos van a conocer a Dios por nuestras acciones,
cuando nosotros, o sea, nuestras acciones es un instrumento poderoso de parte de Dios para guiar a las personas a la salvación. El testimonio. Recordará usted que el Señor Jesús dijo que somos luz de este mundo. Somos luz de este mundo. Y la luz en las tinieblas hace la diferencia. La luz ilumina. Ahora, creo que este es el reto. Este es el reto que nos plantea la palabra. Porque en todo el tiempo, escúcheme, en todo el tiempo, el testimonio de los creyentes ha sido o un elemento fundamental, importante, poderoso para la salvación de algunos, pero también el testimonio ha sido muchas veces la piedra de tropiezo, que impide que otras personas puedan creer. ¿Oyó? Hay muchos esposos, muchos hijos, muchas esposas que pudieran ser creyentes fieles de Dios, pero hoy tal vez no lo son, porque el mensaje que se les envió fue un mensaje equivocado, un mensaje de un Dios resentido, un mensaje de un Dios cruel, un mensaje de un Dios imponente, un mensaje de un Dios autoritario, un mensaje de un Dios irresponsable, porque ese es el mensaje que la gente, o el concepto que la gente tiene de Dios cuando ve nuestro comportamiento, cuando ve nuestra vida. Ahora, recordará usted que en una ocasión el Señor Jesús le dijo a los discípulos: ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué escuchan ustedes? Y los discípulos le dijeron, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres Elías, etc. Y luego Jesús le dijo a los discípulos, ¿y ustedes? ¿Ustedes qué piensan que soy yo? ¿Quién creen que soy yo? Le dijo el Señor Jesús a los discípulos. ¿Por qué cree usted que Jesús le preguntó eso a los discípulos? Porque Jesús estaba interesado, claro. ¿Qué mensaje está leyendo la gente? ¿Qué es lo que la gente, cómo la gente ve, cómo la gente piensa, cómo observa? ¿Qué mensaje está recibiendo la gente? Estoy dándole un mensaje. Quiero saber si la gente está recibiendo el mensaje. Pedro le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay una revelación. Escúcheme, Pedro vio el mensaje correcto. Yo quiero terminar en esta mañana preguntándole a usted, ¿cuál es el mensaje que usted está dándole a su cónyuge, si lo tiene? ¿Cuál es el mensaje que usted le está dando a sus hijos o que sus hijos están leyendo en usted, si los tiene? ¿Cuál es el mensaje que los vecinos están leyendo en usted? Sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio. ¿Cuál es el mensaje que sus compañeros, sus hermanos en la fe están leyendo en su vida? ¿Será un mensaje de amor? ¿Un mensaje de perdón? ¿Un mensaje de santidad? ¿Un mensaje de responsabilidad? ¿Un mensaje de fidelidad? ¿Será un mensaje así? ¿Un mensaje fiel? ¿Un mensaje de sacrificio? ¿Un mensaje fiel al mensaje de Dios? Cristo habló con sus palabras, pero lo más importante que sus palabras fueron sus acciones, su testimonio. Jesús dijo, yo he venido para dar vida, he venido para poner mi vida para salvar a otros. Que este sea un día, mi hermano, mi hermana, que este sea un día en el cual usted pueda corregir, tal vez tenga que borrar algunas cosas que la gente está leyendo en usted y escribir otras. Tal vez este sea el día, si el Espíritu Santo a través de esta reflexión le ha hablado acerca de cosas que hay que corregir, que este sea el día en el cual usted borre eso y escriba cosas nuevas para que la gente pueda leer cosas nuevas en su vida, pueda leer el mensaje del Evangelio, el mensaje de Dios.
¿Está de acuerdo con eso? Si usted está dispuesto a aceptar este reto, sé que esto no es fácil, porque esto significa que tienes que dejar de hacer algunas cosas, que tienes que morir algunas cosas. Y morir no es fácil, no es fácil. Pero Jesús dijo que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Así que la vida hay que entregársela al Señor. Entregársela porque Él es el que hace las cosas nuevas. Entonces hoy enfóquese. ¿Qué es lo que la gente está leyendo de usted? ¿Está leyendo un mensaje correcto? Si no está leyendo el mensaje correcto, es hora de comenzar a dar el mensaje correcto y entender, tomar la responsabilidad de que usted es una carta de Dios. Usted tiene un mensaje que entregar y ese mensaje lo leen las personas, leen sus actitudes, leen su comportamiento, leen su manera de hablar. Ellos leen eso, miran, le observan y de acuerdo al mensaje que usted comunique, las personas van a creer o las personas se van a alejar de Dios. Quiera Dios que usted no sea una piedra de tropiezo para que otros crean, porque la Biblia dice que a todos los que sirven de tropiezo el Señor los arrancará de su reino. Nosotros somos movilizadores, movilizamos a la gente a la fe, no somos bloqueadores, no bloqueamos la fe de la gente, no le impedimos a la gente creer, más bien los animamos a creer con nuestro testimonio y con nuestras palabras. Que Dios bendiga su vida en este día y que hoy usted se convierta en esa carta poderosa, en esa carta que comunique un mensaje fiel, el mensaje de Dios al perdido. Así que si está dispuesto, oramos en esta mañana. Padre, queremos darte gracias por este día, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu fidelidad, Padre. Gracias porque tú has sido bueno. Mi Dios, aquí estamos en esta mañana, rendidos a ti. Padre, dígale al Señor en esta mañana, Padre, si el mensaje que he comunicado es un mensaje equivocado, te pido perdón. Si el concepto que las personas están teniendo de mí, que mi familia está teniendo de mí, Señor, y que está teniendo del Evangelio por causa de mi testimonio no es el correcto, te pido perdón en esta hora, Padre. Yo quiero aceptar, dígale al Padre en esta mañana, yo acepto el reto, Padre, acepto el reto de corregir el mensaje que tú, Señor, o que debo dar a las personas, que la gente está leyendo en mí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por todos aquellos, Señor, que aceptan este reto en este día. Sé que no es fácil, pero tú has dicho, Padre, en tu palabra, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tu palabra dice, si alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Yo te pido que en este día, por tu Espíritu, Padre, por tu presencia, este pueblo pueda dar un testimonio fiel de tu amor, de tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que te glorifiques y que les lleves de triunfo en triunfo, que sus familias, que sus vecindarios, que sus compañeros de trabajo comiencen a leer el mensaje correcto, porque ellos hoy deciden, Padre, transmitir el mensaje correcto. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos en esta noche, en esta mañana, perdón. Y que hoy, la presencia de Dios esté sobre su vida para animarle, para ayudarle. Porque yo sé que, escúcheme, muchos están deseosos de las buenas nuevas del Evangelio que usted puede comunicar a través de su vida. Que Dios le bendiga grandemente y que Dios le ayude.